y vamos a enfrentar a este imperio con las armas del conocimiento y con argumentos científicos. Muchos de ustedes han escuchado la palabra bienestar social. Y bienestar social no es una agencia de gobierno. En un momento aquí en Puerto Rico había una agencia de bienestar público. El bienestar es aquello a lo que nosotros como sociedad aspiramos, una vida de calidad. Y esa vida de calidad la estamos llamando el círculo virtuoso del bienestar, que consiste de tener seguridad alimentaria, tener servicios de salud, tener servicios educativos, tener el ingreso necesario para vivir, tener una vivienda, un techo adecuado, tener la infraestructura necesaria para poder tener calidad de vida. Y todos somos conscientes de que recientemente en Puerto Rico el apagón afectó la vida de muchas personas y afectó la calidad y el bienestar. Cuando no tenemos agua, cuando no tenemos luz, cuando hay problemas de alcantarillados, cuando hay problemas de puentes, comunidades completas aisladas porque no tienen un puente para cruzar un río que les permita acceder al empleo o acceder a la escuela. Los niños que no pueden llegar a la escuela porque no hay un puente seguro para ellos poder moverse dentro de su comunidad. Y tenemos otro elemento crítico del bienestar, es la paz y la seguridad civil. En una sociedad donde no hay paz, que nos está pasando en Puerto Rico, y nos sentimos que estamos seguros en el país, entonces nuestro bienestar se afecta significativamente. ¿Okay? Ese es el círculo virtuoso del bienestar, lo que toda sociedad civilizada en estos momentos aspira. Ahora tenemos lo que en Puerto Rico nos está pasando es que estamos viviendo un círculo vicioso de dependencia. ¿Por qué? Porque el alimento requiere de una aportación federal que se llama el PAN. Muchas familias sin esas aportaciones estarían pasando hambre, y aún con esas aportaciones están pasando hambre. Tenemos en la educación el título 1 que llamamos Fondos Federales para Educación Elemental y Secundaria. Tenemos las becas PEL que subsidian la educación pública porque el Estado, pues Puerto Rico no puede proveer los recursos para la educación que necesitamos. La salud que se requiere, hay una aportación de Medicare y Medicaid para completar los servicios de salud. En el empleo tenemos muchos de nosotros el seguro social, tenemos las familias con niños tienen TAN, y hay otros programas para atender el problema del desempleo y el subempleo, ¿verdad? En la vivienda, muchas familias nuestras están en la dependencia de fondos federales para la vivienda. Esos son los residenciales públicos, la sección 8, etc. Y la infraestructura que está en proceso de ser privatizada, que también nos va a colocar en una situación de vulnerabilidad en toda la isla. Y la paz y la seguridad civil, que está afincada en un aparato militar estadounidense con las bases, con la Guardia Nacional y con todo el aparato militar que intimida y espanta cuando tú piensas en el poderío militar. Así que estamos viviendo lo que llamamos el círculo vicioso de la dependencia en Puerto Rico. Ahora, ¿cómo esto? Vamos a integrarlo esta noche con tres conceptos que yo quiero trabajar con ustedes. Uno es lo que es pobreza, que es más complejo de lo que estamos acostumbrados a pensar. La desigualdad, que señores, yo quiero que de esta noche, si algo queda claro, es que la desigualdad es un problema más crítico y más severo que la pobreza en Puerto Rico y en todo el mundo. Y el concepto de violencia estructural. ¿Estamos? Si esta noche estas tres cosas nos quedan claras, hemos hecho un adelanto para seguir esta lucha. Algo que quiero enfatizar es que pobreza es precariedad, es una falta de algo. Y hay lo que yo llamo dimensiones de la pobreza, pero estamos acostumbrados a que siempre se nos habla de la última dimensión.
la económica. Esa es solo una de las dimensiones de la pobreza. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de la dimensión personal. ¿Okay? ¿Y qué es lo que es el problema de la dimensión personal de la pobreza? Son atributos que uno debe tener para poder alcanzar el desarrollo óptimo, el desarrollo humano óptimo. ¿Y qué pasa? Hay muchas de estas cosas sobre las cuales no tenemos controles. Tú no tienes control si naciste mujer. Y ya sabemos que si eres mujer, tus posibilidades de ser pobre son más altas que los hombres en todas las sociedades. Las mujeres tienden a ser más pobres que los hombres, especialmente si son jefas de familia. Si eres negra, estás siempre sufriendo la discriminación que afecta a nuestra sociedad, y en los Estados Unidos estamos viendo actualmente el problema del racismo tan rampante y ya no se disimula el racismo, ya es casi aceptable expresar estas posturas racistas que antes no eran políticamente correctas y ahora parece que es políticamente correcto quitarte la careta y ser racista. Entonces, esta mujer negra, lesbiana, con alguna disfunción, diferencia vida profesional y que encima es vieja, tiene 5 strikes en contra, porque tiene todas unas condiciones donde sus posibilidades de desarrollo humano óptimo se disminuyen. Un pasajero, ella le dijo a la azafata, yo soy médico, yo lo puedo atender, y no le quiso creer la azafata que era médico. Esa mujer no tiene problema de pobreza. Sin embargo, sus atributos personales le negaron el derecho a ejercer su profesión o hacer una acción que era propia para ella. Cuando vino un hombre blanco en el mismo vuelo y dijo, yo soy médico, no se lo cuestionaba. Pero a esta mujer se lo cuestionaba. O sea que hay unos atributos sobre los cuales tú no tienes control que te van a afectar tu capacidad para obtener tu desarrollo óptimo. A nivel social, estamos hablando de falta de herramientas culturales necesarias para funcionar con efectividad. Y aquí hablamos de destrezas, aquí hablamos de educación, que son áreas donde si no las tenemos vamos a tener dificultades vamos a tener precariedades en la vida, ¿verdad? Y la dimensión política de la pobreza, que es la falta de acceso a los procesos decisionales sobre la distribución de los recursos. Y casi nunca pensamos en pobreza en esos términos, en términos sociales, en términos políticos, en términos individuales. Casi siempre pensamos en términos económicos, ¿verdad? Ahora, en términos económicos es no tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Así que ya estamos complejizando lo que pensamos que es pobreza. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, ¿qué ha pasado con la pobreza en Puerto Rico? Y estos son datos desde 1953 hasta el 2015. Estos son datos tomados a partir de 1970, son el censo federal. Del 53 y 63 son trabajos de Sotomayor, un economista que está en Mayagüez. Y miren lo que pasa, en Puerto Rico en 1953 la pobreza se entendía que había pobreza en el 88% de la población. Eso baja en 1963 a 65.9 y todo el mundo dijo el milagro de Puerto Rico. Pero eso es falso, les voy a explicar por qué es falso. Porque en esa década la exportación de la pobreza significó que entre 1950 y 1965 se fueron 1 millón de puertorriqueños y eran el millón más pobre del país, porque el modelo de desarrollo económico de Lela no contemplaba integrar a los pobres al modelo industrial. Entonces ahí se va el solo de la agricultura, empieza todos estos empleos industriales, los cuales los analfabetas rurales no tenían cabida en el empleo industrial. Entonces, ¿qué pasa? Sí se reduce la pobreza, pero es una reducción realmente falsa, porque lo que hace es exportarse. Y hay toda una documentación de cómo se trabajó eso como proyecto de país. Exportar a los pobres de la isla para
que el modelo de manos a la obra funcionara. ¿Qué pasa? Entre 1970 y 1990 la pobreza empieza a bajar muy paulatinamente. En el 2000 se encuentra que hay un cambio sustancial, pero de 2000 a 2015 no ha habido un cambio significativo, y lo que estamos viendo en 2015 es un aumento en la pobreza. Y tenemos que estar muy claros que el aumento en la pobreza también está acompañado con un proceso de expulsión de puertorriqueños al exterior otra vez. Pero esta vez una población más educada, con más recursos, ¿ok? Y lo que va a quedar en Puerto Rico entonces es una población mucho más pobre. Los viejos, las madres de familia con niños y una población en mucha desventaja económica, ¿ok? La gráfica, que no se pueden observar muy bien, pero es una gráfica que toma esa data y vemos entonces el comportamiento de esa variable de las tasas de pobreza, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de desigualdad. Este es un indicador estadístico que nos habla y está muy reconocido de la distribución del ingreso anual nacional entre el grupo de habitantes de un país. Dice, mira, este país este año generó 100 billones de dólares, la distribución de esos 100 billones es de esta manera. Esto le toca al primer grupo, al 20% más rico, al otro 20%, y se distribuye la población en quintillas, se llaman quintillas, para ver cómo se comporta la distribución del ingreso, ¿ok? ¿Qué es lo que se aspira? Se aspira a una distribución igualitaria o de equidad, donde mientras más cerca de cero, más igualdad existe en el país. O sea, mientras más bajo el índice, mejor. Tenemos que aspirar a un índice que sea .10, .15, .20, .30. Y el .23, .30 es lo que predomina en los países desarrollados. Vamos a ver ahora qué pasa en Puerto Rico con la distribución del ingreso. Esto es data de 2009. Representan los grupos de 20%. O sea, estamos hablando de 5 barras amarillas. La quintilla 1 es el 20% más pobre. El 20% más pobre recibe 1.7 del ingreso. 1.7 del ingreso nacional en un año. El otro 20% más pobre recibe el 7.1%. En la tercera quintilla tenemos que el 13% de la población recibe ese ingreso. Ya si sumamos, tenemos que el 60% de la población recibe alrededor del 22% del ingreso. Miren la última quintilla. El 20% más rico recibe el 55.3% del ingreso del país. Y eso, cuando tú lo llevas al 5% más rico y al 1% más rico, es ridículo, ¿verdad? En términos de la proporción del ingreso del país que se lo reciben las personas más ricas, y por eso la agudización de la pobreza en Puerto Rico. Y esto es la desigualdad como un criterio mucho más crítico que Quiero que veamos índices Gini en otros países, que los vamos a estar utilizando esta noche como ejemplo. Miren el comportamiento de la pobreza, de la distribución del ingreso en Haití. El índice Gini de Haití, de acuerdo a UNICEF, es 0.53. En la quintilla más pobre, Haití tiene el 2.5% de la población. Nosotros tenemos 1.7, ¿verdad? México tiene 4.2, Cuba tiene... No tenemos datos sobre Cuba, solamente porque por alguna razón en las datas de las Naciones Unidas no está, ni de UNICEF, ¿verdad? Porque hay alguna razón extraña. No queremos saber qué está pasando en Cuba, porque a lo mejor son buenas noticias y no queremos que el resto del mundo las entienda. Pero tenemos entonces, en México, el 4.2%
el 20% más pobre recibe el 4.2% del ingreso. Eso es mucho mejor que nuestro 20%, ¿verdad? Porque nuestro 20% recibe 1.7%. O sea, en México los pobres reciben más del ingreso nacional que lo que reciben los pobres en Puerto Rico. En la República Dominicana están mucho mejor los pobres que en Puerto Rico porque reciben el 4.4% del ingreso, ¿ah? No nos cojan de bobo con que la República Dominicana está peor que nosotros. En Estados Unidos, el 20% más pobre recibe el 3.4% del ingreso. Así es que tenemos la tabla, ¿verdad? Entonces, en la quinta, que es la gente que recibe el mayor ingreso, en Haití es tan olvidante que el 20% más rico recibe el 63% del ingreso de la isla. En México es el 54, casi 55, en la República Dominicana es el 53, en Estados Unidos el 20% más rico recibe el 50% del ingreso. Es espantoso, por eso la desigualdad tan grande que también ocurre en los Estados Unidos. Y en Puerto Rico el 53% del ingreso lo recibe, como ya dije, el 20% más rico. ¿Cuáles son los índices Gini? Y aquí tengo dos fuentes. Y hay que también hacer notar que muchas de estas medidas no son en la misma fecha, o sea, algunos son datos de 2012, otros son de 2010, así que no son comparables estadísticamente porque no son en el mismo tiempo, pero sí nos dan una idea de la tendencia del comportamiento de estas variables en estos sitios, en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? Y quiero que noten que la data para Estados Unidos y Puerto Rico es del censo de los Estados Unidos. No es de UNICEF, ni de la ONU, ni del Banco Mundial. Esta data es del censo y ellos establecen que en Estados Unidos el índice Gini es 0.48. Es el índice de desigualdad más alto de los países desarrollados. Esa vergonzosa distinción tiene los Estados Unidos. Y nuestro índice Gini, de acuerdo al censo de los Estados Unidos, es casi 1.56. Más alto que República Dominicana, más alto que México y vergonzosamente más alto que Haití. Estamos considerados el segundo índice Gini más alto de Latinoamérica. Tengo una pregunta, tal vez sea verdad por la información que uno recibe a través de los medios, pero nada, que me parece curioso cómo el índice Gini de Haití sería más alto en Haití que en Puerto Rico para las personas que están bajo este 20% de pobreza. No sé qué información tengo al respecto, pero esta parte como me confunde un poco considerando, ¿verdad?, las condiciones de vida que hay en ese país, hermano antillano. Ok, estamos hablando del tamaño del pastel. Yo tengo un pastel chiquito, aunque tenga el 4.2 del pastel, es un pedazo bien chiquito del pastel. Y a lo mejor me quedo con hambre. Si en Estados Unidos esa misma población recibe el 3.4, pero el pastel es bastante grande, proporcionalmente como poco, pero posiblemente me da, porque el ingreso nacional varía, ¿verdad? Por eso tenemos países ricos y países pobres. Si tú eres pobre en un país rico, vas a estar cualitativamente un poco mejor que un pobre en un país pobre. Esa es la diferencia. ¿Te aclaré? Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos el pastel de Puerto Rico que lo tenemos aquí. ¿Ok? Este es el pastel de Puerto Rico. Miren. El 80% de los hogares de Puerto Rico recibe el 46.7% de los ingresos. Cada ser humano, cada figurita, que son dos, ahí hay 80 personas. Sería 80% de la población tiene que vivir con el 46.7% del ingreso. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahora en varios países. ¿Cómo se comporta el PIB y el PNB? Y esto es lo que dicen los economistas. Y esto es lo que recomienda el Banco Mundial y lo que recomienda
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos dicen que los países deben aspirar a que la diferencia entre el doméstico bruto y el nacional bruto no exceda el 5%. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Cuando mi Producto Nacional Bruto excede el 5% de la diferencia, que estoy trabajando para el inglés, porque yo país, trabajo y tengo $100, generé 100 y me quedé con 80. ¿Eso está mal? Perdí 20, ¿verdad? Se fueron a otro país a enriquecer a otra economía. Entonces, lo que está diciendo en la economía política es estas diferencias no deben exceder el 5%. El país debe retener lo que produce, no trabajar para el inglés, ¿verdad? Estamos hasta ahí bien. Okay. Vamos a ver algunos ejemplos de país. Y me voy a mantener con Haití, México, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos y luego Puerto Rico, ¿sí? Ok. Miren qué pasa con Haití. Esto es bien interesante. Haití tiene un Producto Nacional Bruto más alto que su Producto Doméstico Bruto. ¿Por qué? Porque recibe donaciones de otros países para atender los graves problemas de la economía haitiana. Y cuando ustedes ven ese bajón en 2005, ese fue el terremoto que desplomó la productividad de Haití, pero ha ido subiendo porque por las donaciones. Entonces tenemos el 100%, o sea, que ellos tienen casi un 103, 104% de Producto Nacional Bruto, pero es porque entra divisas de otros países para aliviar los graves problemas económicos de Haití. ¿Okay? Vamos a pasar a otro ejemplo. México. Vean el eje vertical, empieza en 92, llega a 99, y estas son estadísticas, debo aclarar, estas son estadísticas cuya fuente es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, producidas por la Universidad de Pensilvania. ¿Okay? Y estos son 50 años de comportamiento del Producto Doméstico Bruto y el Producto Nacional Bruto. Vemos entonces que en México el comportamiento bajó y cayó en los años 80 porque hubo un terremoto. ¿Se acuerdan del terremoto del 85? Bueno, algunos de ustedes nos acordamos del terremoto del 85 en México. Cayó el Producto Doméstico Bruto y luego empezó a subir. Y actualmente México está reteniendo prácticamente casi el 100%. Está en el 99% que retiene de lo que produce para los mexicanos. O sea, lo que produce México se queda para los mexicanos. ¿Okay? Vamos al próximo ejemplo. Esto es Cuba. Cuba siempre ha estado arriba del 97%. Retiene prácticamente el 97% de su productividad para el beneficio de los cubanos. Y ustedes ven que la barra empieza en 97.6 hasta 99%. Quiere decir que Cuba está haciendo un trabajo fuerte para retener la riqueza que produce. Poco mucho, se queda en Cuba. Vamos entonces al próximo ejemplo. La República Dominicana. Miren qué buen trabajo está haciendo Santo Domingo. Santo Domingo no ha bajado del 91%. Tuvo un bajón en el 2003 por ahí, o 2004, pero empieza el eje vertical en 90 y estuvo en algún momento más divisas de lo que ellos mismos producen, y actualmente Santo Domingo está alrededor del 96%, o sea que está dentro de ese 4% que se recomienda que los países protejan para su beneficio, para sus residentes. Ok, sigan. Y esto es Estados Unidos. Estados Unidos casi siempre tiene más Producto Nacional Bruto, porque todos los americanos que andan por ahí por el mundo recogiendo chavos y haciendo cosas y generando ganancias y riquezas se lo llevan a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, su Producto Nacional Bruto es mayor del 100%. Vean el eje, empieza en 98.5 y sube hasta 102.5, porque ellos extraen riqueza de otros países para el beneficio de los Estados Unidos y de los residentes de los Estados Unidos. ¿Estamos claros hasta aquí sobre el comportamiento
y la relación entre Producto Nacional Bruto y Producto Doméstico Bruto. ¿Están listos para ver cómo es ese comportamiento en Puerto Rico? Bueno, vamos a ver qué pasa en Puerto Rico por los últimos 50 años, de 1960 a 2010. Y esto, repito, es el Banco de la Reserva Federal de San Luis quien produce esta data. ¿Ok? Vamos. Miren a Puerto Rico. Observen esa gráfica. La gráfica, el eje vertical comienza en 60. Ninguno de otros de los países comienza en 60, estaban en 90, ¿verdad? En 1960, nuestro Producto Nacional Bruto estaba cerca del 99%. El modelo de desarrollo económico del Estado Libre Asociado lo que ha hecho es facilitar la extracción de la productividad y del ingreso que se genera en Puerto Rico para beneficio de ¿quién? Del imperio. Del imperio. Y nuestra relación Producto Nacional Bruto, Producto Doméstico Bruto, ha ido decayendo y decayendo y decayendo, y para 2010 estaba alrededor del 65%, o sea, 35% de lo que se genera en Puerto Rico como actividad económica sale del país y no nos beneficia a nosotros los puertorriqueños. ¿Estamos claros? Esto es lo que se llama, ¿qué? Colonia, una economía colonial. Vamos. Aquí, estos son datos del presupuesto del Estado Libre Asociado, datos confiables del gobierno de Puerto Rico. Esto es 2008, el producto, la primera columna es el producto interno bruto, después el nacional, la diferencia en billones de dólares y lo que representa en términos de diferencia que sale del país. Y vemos que desde 2008, arriba del 33% de la productividad del país sale. Por eso ustedes escuchan que se habla de 33 mil millones se llevan 33 mil. Esta es la data que sustenta el reclamo de que todos los años de Puerto Rico salen alrededor de 33 mil millones que se generan en la isla, pero que no benefician a los puertorriqueños. Ahora, debo aclarar que parte de ese dinero son movimientos de capital que no necesariamente son entidades productivas. Es movimiento de capital porque nosotros somos una fuente centrífuga de lavado de dinero para las corporaciones multinacionales internacionales. Tengo otra pregunta. La pregunta es si esta gráfica incluiría aquello que no sería producto como tal, pero que es, ¿verdad?, recurso humano, como nos decían en las clases de estudios sociales, que el mayor recurso que sale de Puerto Rico es el recurso humano. O sea, los estudiantes y los profesionales que están tomando y se están llevando entonces a otro país a producir. No, esta gráfica no toma eso en cuenta. Esto es lo que genera aquí la economía del país. Dinero. Estos son actividades económicas generales. Aquí no está cuantificado el valor del recurso humano adiestrado que tenemos. Esto no se cuantifica en este tipo de gráfica. Sí, Tomás. Sí, nada, eso que en parte somos una gran lavadora que no tiene ni siquiera monedero. O sea, por lo menos cuando tú vas a Londres, por lo menos tienes que echarle chavo a la lavadora para que funcione. Aquí la lavadora es gratis. Buena parte de esos millones de dólares vienen de otras jurisdicciones nacionales, en otras jurisdicciones, en otros países, y para entrar ese dinero sin tener que pagar impuestos a Estados Unidos, los pasan por aquí primero. Sí. Entonces es un juego de contabilidad en que tú empiezas a pasar un montón de dinero por esta lavadora gratuita para entonces mandarlo para la matriz. Eso no significa que buena parte de la tajada esa es productividad de aquí, pero se mezcla con un montón de dinero que pasa por aquí de otras jurisdicciones para limpiarlo de impuestos y entrarlo libre
impuestos de Estados Unidos. Sí, y lo trágico de eso es que una de las cosas que hacen es que no se... Porque si traen 1.000 millones de una operación que tienen en Panamá y la traen a Puerto Rico, pero se la llevan el mismo día y no permiten que aquí ganen intereses para los bancos de aquí, para lidiar, por ejemplo, las tasas bancarias para nosotros. O sea, es una utilización, un utilitarismo violento de nuestra economía para beneficio de la economía de los Estados Unidos. Pero la deuda es resultado de una estructura económica que no se utiliza y que extrae riqueza y además nos manipulan para enriquecerse aún más. Entonces nosotros pudiésemos pagar nuestra deuda y nos sobraba. Así que lo que Promesa tiene que hacer no es ponernos a pagar a los acreedores, es poner a cerrar la brecha entre el Producto Doméstico Bruto y el Nacional Bruto. Cerrando esa brecha, nosotros caemos a una situación de, otra vez, crecimiento económico. Quiero hacerles notar algo que es importante porque afecta la política social. Y es el juego que hay con qué cifras utilizas para determinar el ingreso per cápita de Puerto Rico. Y les traigo estas datas porque de acuerdo a los datos del gobierno de Puerto Rico, per cápita está en 18.000. Estamos, por ejemplo, eso en el 2012. Pero yo estuve buscando en las datas del censo de los Estados Unidos que dice que el ingreso per cápita de Puerto Rico en el 2014 fue $11.333 el per cápita. O sea que hay unos juegos de cómo es que lo computas y para qué lo computas. Cuando logramos que nos aceptaran la tasa de aportación, la cuota de aportación y de membresía estaba basada en los datos de la ONU sobre el ingreso per cápita. Y los países con menos de $10.000 de ingreso per cápita pagaban $100 y si tenías más de 10.000 tenías que pagar 300. Y nosotros no somos escuelas pobres, aquí en Puerto Rico nosotros no tenemos, entre las 14 escuelas que somos parte de la asociación, pagar $300 por escuela. Tuvimos que pedir una exención temporera porque como la tasa estaba atada al ingreso per cápita, nos colocaba artificialmente en una escala de país desarrollado que nosotros no tenemos. Y estamos ahí, estamos en el workbook de la CIA, ¿verdad? De Puerto Rico. Entonces, quiero que vean lo que dice la CIA sobre el ingreso per cápita de Puerto Rico en 2015. Dice que nuestro ingreso per cápita, de acuerdo a nuestro Producto Interno Bruto, es $38.000. ¿Ustedes se lo creen? Ustedes se lo creen. Pero como esto es un libro para propaganda política internacional, la maravilla del siglo, la colonia más rica del universo, nuestro ingreso per cápita, de acuerdo a la CIA, es $38.000, y de acuerdo al censo, la oficina del censo de los Estados Unidos, $11.000. Para que vean cómo se juega con los números y cómo se nos manipula a creer unas cosas en estos escenarios. Ok, para mí, que cerrar la brecha entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto debe ser el primer paso para atender el problema de la deuda. ¿Y por qué no se menciona? Porque ni el Partido Popular ni el PNP han tenido el menor interés de cerrar esta brecha en los 50 años que han estado en el poder. Y no tienen las herramientas para hacerlo. Bajo la estructura política legal que tenemos, no hay manera de nosotros salvaguardar la integridad de nuestra economía. ¿Okay?
Entonces, esto nos lleva a lo que es un concepto que quiero dejar con ustedes que se llama violencia estructural. ¿Algunos de ustedes han oído del concepto de violencia estructural? Paul Farmer es un antropólogo, médico antropólogo de la Universidad de Harvard, muy conocido a nivel mundial, y que desarrolló el concepto de violencia estructural para explicar la realidad que él vivía. Él ha hecho su trabajo fundamental en Haití, como médico y como antropólogo. Y esto es lo que él dice. La violencia estructural es una forma de describir los arreglos sociales que ponen a los individuos y a las poblaciones en peligro. Los arreglos son estructurales porque están incrustados en la organización política y económica de nuestro mundo social. Son violentos porque causan lesiones a las personas. Ni la cultura ni la voluntad individual tienen la culpa. Más bien los procesos y fuerzas conspiran para limitar la acción individual. La violencia estructural es históricamente dada y a menudo impulsada económicamente. La violencia estructural afecta sobre todo a aquellos cuya condición social les niega el acceso a los frutos del progreso científico y social. Y mi planteamiento es que nosotros llevamos un siglo en un clima de violencia estructural que ni cuenta nos damos porque es tan común, es tan de día a día, que no nos damos cuenta del precio que estamos pagando por esta situación, esta clima de violencia que vivimos. ¿Cómo yo entonces ato a Paul Farmer con Puerto Rico lo que nos está pasando? Que nuestra desigualdad y pobreza es una vertiente de la violencia política, económica y social que se hace a nuestro pueblo. A pesar de la cortina de humo que protege el modelo de ELA, la comunidad de Puerto Rico se ajusta a los patrones de explotación tradicional metrópoli y colonia. Esto no hay vuelta que darle, esto es un modelo de explotación colonial como se ha dado por los miles y miles de años de la historia. La dependencia gubernamental y la dependencia de las familias de los fondos federales es una manifestación de violencia estructural colonial. La violencia estructural colonial es tan insidiosa y profunda que sus víctimas principales, que son las personas y las familias que viven en la pobreza y los trabajadores pobres, no reconocen necesariamente su impacto. La violencia estructural colonial es una de las principales causas de la delincuencia, la inseguridad social y la expulsión poblacional, porque para mí no estamos migrando, nos están expulsando del país. Las políticas sociales y económicas coloniales existentes oprimen a todos los puertorriqueños sin importar su lugar de residencia. O sea, tanto los de aquí como los de allá estamos viviendo en un clima de violencia estructural fuertísimo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con Promesa? Promesa no va a atender el desequilibrio del PNB, del PIB y el PNB. No lo va a atender. No va a atender el problema del desequilibrio de la distribución del ingreso en los hogares, ni va a atender el desequilibrio entre el costo de vida y la precariedad de los empleos asalariados. Esto quiere decir que ni la desigualdad ni la pobreza van a ser atendidos por esta legislación, que lo que viene es una agencia de cobro federal. Esa es su única. En resumen, Promesa es una manifestación de la violencia estructural, pero yo creo que consciente y planificada. No es sin saber lo que están haciendo, que ejerce los Estados Unidos sobre el archipiélago de Puerto Rico. ¿Qué debemos aspirar? Hay que cambiar la historia, y eso es lo que ustedes están haciendo aquí, y eso es lo que nos llena de esperanza. Que no es que vamos a demandar igualdad de oportunidades ni equidad, sino la liberación de nuestro pueblo. Muchas gracias.